5, 4, 3, 2, 1. Como presentación, en este tema se investigará sobre cuáles son las garantías individuales que pueden ser violadas en las guerras, tomando en cuenta que en la actualidad estamos viviendo 2 guerras entre países de primer mundo y que en estas mismas se ven violentados los derechos humanos. El tema que abordaremos será los derechos humanos y conflictos armados, el desafío de proteger las garantías individuales en zonas de guerra. La problemática a tratar sería en el desafío de proteger las garantías individuales en zonas de guerra, en el enfrentamiento entre la necesidad de mantener la seguridad y estabilidad de contextos de conflicto, y mayormente en preservar los derechos fundamentales de las personas afectadas. En estas áreas, las personas a menudo enfrentan amenazas constantes a su vida, la libertad y su integridad, debido a esto, a la violencia y la inestabilidad. La tarea principal es encontrar un equilibrio que garantice la seguridad sin comprometer el respeto a los derechos humanos, considerando la difícil realidad del conflicto armado. Esto implica abordar la impunidad por violaciones a los derechos y proteger especialmente a los grupos vulnerables, como son los niños y los refugiados. ¿A qué nos referimos con esto? Proteger las garantías individuales en zonas de guerras es un desafío complejo y crucial. En medio de conflictos armados, las personas a menudo enfrentan amenazas constantes a sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos? Son como la vida, la libertad y la integridad. La preservación de estas garantías implica equilibrar la seguridad y estabilidad con el respeto a los derechos humanos. Las organizaciones internacionales y los estados deben esforzarse por establecer medidas que eviten abusos, garantizando el acceso humanitario, la rendición de cuentas por violaciones y la protección de poblaciones vulnerables como niños y refugiados. Las garantías individuales se refieren a los derechos fundamentales que poseen todas las personas, simplemente por el hecho de ser humanos. Esas garantías están diseñadas para proteger lo que es la dignidad, la libertad y el bienestar de cada individuo. Buscan asegurar que cada persona sea tratada con justicia, con respeto y equidad, independientemente de su origen, género, religión u otras características. Las garantías individuales son fundamentales en las sociedades democráticas para proteger a las personas de posibles abusos por parte ya sea del gobierno o de otros individuos, garantizando así un entorno donde los derechos y la dignidad de todos sean reconocidos y preservados. Los derechos humanos son principios fundamentales que reconocen la dignidad de todas las personas. Esos derechos son universales y buscan proteger aspectos esenciales de la vida de cada individuo. Incluyen derechos civiles y políticos como son la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, así
como derechos económicos, sociales y culturales, también como el derecho a la educación y condiciones de trabajo justas. Los derechos humanos forman la base de sociedades justas, inclusivas y respetuosas de la dignidad de cada individuo. Continuando con el tema que aborda el equipo, corresponde ahora hablar acerca de la suspensión de las garantías individuales ante un desastre. Como hemos visto, las garantías individuales son normas constitucionales a respetar por los órganos sociales que deben operar en todo momento una normalidad social. Sin embargo, también puede darse casos en el que ante una situación particular de desastre prevalezca por encima de las garantías individuales el interés superior del Estado. Es decir, para conservar el orden es importante que en situaciones muy particulares el Estado intervenga suspendiendo las garantías individuales. Durante la pasada pandemia de COVID-19 vivimos un caso parecido a esa suspensión de garantías individuales sin llegar desde luego al estado de excepción, que fue cuando muchos municipios aquí en Yucatán restringieron el libre tránsito. De hecho, aunque no puede considerarse como la suspensión de las garantías individuales, la pandemia puso en jaque a las autoridades y una de las formas de controlar el bienestar superior por encima de las garantías personales, pues era precisamente aplicar este tipo de medidas que, a decir verdad, muchos gobiernos municipales también, ante el desconocimiento de la ley, pues prácticamente hicieron lo que quisieron. Sin embargo, lo que nos dice este tema en particular es que en situación de un desastre es importante conservar el orden y el interés superior del Estado de Derecho ante cualquier particular. También es importante señalar cuáles de esas garantías individuales pueden ser violentadas en un caso dado. Por ejemplo, el derecho a la vida que contempla el artículo 1, así como el derecho a la integridad personal contemplado en el mismo artículo. El derecho a la libertad y la seguridad personal, artículos 14 y 16. Derecho a un juicio justo, artículos 14 y 16 igualmente. Derecho a la propiedad, artículo 14. Libertad de expresión, artículo 6. Derecho de las personas desplazadas, artículo 11. Y derecho de los niños, artículo 4. Esas son algunas de las garantías individuales que pueden ser violentadas. El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por tiempo limitado. Derechos humanos que pueden ser violentados en la zona de guerra. Durante los conflictos de intereses de algunos países, al ser invadidos, la misma ciudadanía de la cual es invadida, se le violan sus derechos, sin importar si son niños, mujeres o ancianos. Los tratos a los que se someten son crueles e inhumanos. Las torturas, los abusos y humillaciones durante una guerra, los prisioneros son sometidos a un trato de esclavos. El derecho a la dignidad humana son violadas sin que nadie intervenga mientras el país siga en zona de guerra, al menos que haya reconciliación o un acuerdo entre las partes involucradas. Los principales derechos que son violados son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de opinión y expresión, derecho a la libertad de circulación, el derecho
a la educación, derecho a la asistencia humanitaria, derecho a la no discriminación, derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho de los niños y el derecho de las mujeres. ¿Cómo se pueden proteger las garantías individuales? Uno de los siguientes puntos son dar a conocer los derechos humanos en las zonas de guerra, tratar de llegar a acuerdos para mantener la paz en los países que estén en conflictos de guerra, proteger a los grupos más vulnerables en estos conflictos, proteger la información digital, ya que este es uno de los principales detonantes para iniciar estos conflictos debido a la desinformación. Implementar o reactivar programas que a la larga puedan asegurar que los derechos humanos no sean violentados. La formalización de las Fuerzas Armadas para que éstas aprendan sobre el respeto a la vida de las demás personas. La diplomacia ante todo, entre los países que estén pasando por problemas que violen estos derechos. Operaciones en las que ha participado México. Ha participado en 2 en la Operación de la Paz. México ha contribuido con personal militar y policial en misiones de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas y en la participación en organismos internacionales. México es miembro de varias organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, donde participan en debates sobre asuntos de paz y seguridad a nivel global y regional. México ante la ONU. México estuvo desde la creación de este organismo en nuestro país se encuentra entre los 51 miembros fundadores de la delegación mexicana. Estuvo presente en la firma de la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 y con ello México se incluyó en la discusión de iniciativas relacionadas a los derechos humanos.